La Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla les da la más cordial bienvenida a su podcast Atrévete a Saber, el nuevo espacio de divulgación del trabajo de investigación realizado por parte de los profesores de la Escuela de Humanidades y Educación. Les saludamos sus anfitriones, Rodrigo Esparza, Connie Castillo y Andrés Barradas. Bienvenidos y comenzamos. Atrévete a Saber es un espacio de divulgación del conocimiento generado por nuestros colegas dentro de la EGE como parte de su labor investigativa. El saber no solo nos permite conocer el mundo, sino también generar una reflexión crítica sobre este y sobre las diversas aristas de la dimensión simbólica del humano. Demos, pues, al conocimiento ese cariz de atrevimiento, de aventura para ir más allá de lo inmediato y evidente y construir una nueva forma de concebir la realidad que permita dar nuestra ilusión humana de plenitud existencial. Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de su espacio Atrévete a Saber. En esta ocasión nos acompaña el doctor Sergio Fajardo. Bienvenido, muchísimas gracias por estar en este espacio. Un gusto, Rodrigo, gracias por invitarme. Bien, pues el doctor Sergio Fajardo es doctor en matemáticas por la Universidad de Wisconsin-Madison. Es maestro en matemáticas por la Universidad de Wisconsin y es licenciado en matemáticas por la Universidad de los Andes. Ha sido miembro del Consejo Nacional de Ciencias Básicas y de la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados, en Colombia, así como director del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. En 1999 fundó el movimiento cívico Compromiso Ciudadano, con el que fue electo alcalde de Medellín para el periodo 2004-2007, con la mayor votación hasta en ese momento en la historia de la ciudad. Su gobierno se caracterizó por una nueva forma de gestión pública, centrada en la ciudadanía, la transparencia y la innovación social, lo que resultó en los más altos índices de aceptación y popularidad de Colombia. De 2012 a 2015 fue gobernador de Antioquia y fue galardonado por la Fundación Colombia Líder como el mejor gobernador de Colombia. En su trayectoria como matemático, los temas centrales de su investigación fueron en lógica matemática y en el área de teoría de modelos de la probabilidad. Por su trayectoria destacada, recibió el título Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de España en 2009 y la Universidad de Córdoba en Argentina en 2015. En 2014 recibió el premio Excelencia y Liderazgo en Gestión Urbana y Desarrollo de la Universidad de Rotterdam en los Países Bajos. Sergio Fajardo se incorporó al Tecnológico de Monterrey como profesor universitario distinguido en liderazgo público por parte de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Pues vamos a empezar con esta pregunta que solemos hacer siempre a todas las personas que nos acompañan por acá, y es: ¿por qué hay que atrevernos a saber? ¿Por qué hay que atreverse a saber? Bueno, pues porque el saber nos abre el mundo, nos permite conocer, nos permite transformarnos, nos permite crecer, nos permite disfrutar el valor del conocimiento. Yo vengo del mundo de las ciencias, de la matemática, y en el fondo, desde muy temprano en la vida, tenía una pregunta que desde que la empecé a hacer hasta el día de hoy la he hecho, y es la pregunta que abre las puertas al saber, y es ¿por qué? Yo siempre decía, desde muy pequeño, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa pregunta era mi curiosidad, y esa curiosidad desde muy temprano me llevaba a querer saber, el placer de descubrir, el placer de conocer, el placer de enriquecer la mirada que tenemos del mundo, descubrir secretos del mundo, construir, porque cuando uno, como científico, la primera pregunta es ¿por qué? Pero después uno tiene que responder. Y cuando uno está en capacidad de responder sus propias preguntas y darle rigor y contenido, pues se convierte en un científico, y ahí está pues la razón, o una de las razones por la cual nos invito a que nos atrevamos a aprender, a saber, a conocer, que todo empieza con la pregunta ¿por qué? Muy bien. ¿Considera Sergio Fajardo que el conocimiento estorba? Para nada, ya más o menos lo dije, pero para mí el conocimiento enriquece. El conocimiento abre las puertas, abre puertas por todo el mundo. El conocimiento nos transforma. El conocimiento
pues los que podemos tenerlo somos unos privilegiados de la vida, en la forma como yo lo he vivido. Entonces jamás estorbará el conocimiento. Gracias. ¿Qué son las matemáticas para Sergio Fajardo? Pues las matemáticas, primero una pequeña observación antes de responder acerca de qué son las matemáticas. Yo desde hace unos cuantos años no soy profesor de matemáticas. La última vez que dicté una clase de matemáticas formal durante un semestre con estudiantes regularmente, que era mi actividad de vida, fue en el 2002, o sea, hace ya 22 años que no soy profesor de matemáticas. Pero, por ejemplo, una anécdota, en el 2015 creo, puedo estar fallando un poquito, nosotros estábamos inaugurando una sede alterna de la Universidad de Antioquia, es como la autónoma del estado de Antioquia, donde yo fui gobernador. Aquí se llaman las universidades autónomas en los estados, en la de Antioquia. Inauguramos una sede en un municipio por fuera de Medellín. Medellín es la capital de Antioquia. En un municipio, en una región de Urabá. Y cuando íbamos a inaugurar el edificio, pues por supuesto yo como gobernador estaba invitado. Por supuesto, pues buena parte de que se construyera ese edificio estaba asociado con que yo era el gobernador, nosotros poníamos los recursos y siempre estaba pensando en ampliar el mundo del conocimiento, llevarlo a muchas regiones que pocas veces tenían la oportunidad de tener la universidad cerca, etcétera. Pero yo dije, yo lo hago con mucho gusto, con una sola condición. Yo doy una conferencia. Y la conferencia que dicté fue sobre el infinito. O sea, esa fue la última como matemático que dicté pues formalmente, que disfruté muchísimo. Todo eso les cuento pues a manera de anécdota. Ahora, las matemáticas, también les voy a contar un poco cómo llegué al mundo de las matemáticas. Cuando yo estaba en la escuela, nosotros en Colombia decimos en el colegio, nosotros no hablamos de la prepa, sino los últimos años del bachillerato, la secundaria. Desde siempre yo tuve atracción por las matemáticas. Me iba muy bien en el colegio, en las matemáticas, sacaba muy buenas notas y disfrutaba muchísimo. Y desde temprano empezaba a ver esos profesores que tenían la elegancia para explicar. A mí me fascinaban las demostraciones. Lo que a la gran mayoría de mis compañeros les parecía horror y les fastidiaba, a mí me fascinaba. La capacidad de partir de un conjunto de axiomas, plantearse un enunciado y proceder paso por paso a construir una demostración. Lo que hacemos los matemáticos cuando demostramos un teorema, desde muy temprano en la vida, cuando empecé a tener conciencia de eso, me parecía hermoso, fascinante. Después, cuando iba a salir del colegio y tenía que escoger una carrera para estudiar, en ese entonces, yo me gradué en el año 1972, tenía 16 años, tenía que escoger una carrera. En esa época yo no conocía personas que se hubieran dedicado a las matemáticas como actividad de vida, y dije, pues, lo que más cercano había en mi ciudad de Medellín al tema, a los estudiantes los que nos gustaban la ciencia y las matemáticas, íbamos a estudiar ingeniería civil, como tú. Entonces, yo entré a estudiar ingeniería civil y allá me encontré con un profesor, un joven que recién llegaba a la Universidad Nacional en Medellín, y nos dictaba una clase de teoría de conjuntos. Y yo fui a esa clase y dije, esto es lo que a mí me gusta. O sea, esto es lo que me apasiona, lo que me conmueve, lo que me da una alegría muy grande. Y rápido dije, yo no tengo que ver con laboratorios, con experimentos y todo eso, pues por supuesto que no lo desprecio, pero decía, para mí la esencia es la demostración, la elegancia. Esas construcciones matemáticas me parecen extraordinarias. Me parecía extraordinario que con un número pequeño de axiomas se pudiera desarrollar toda la geometría y todo se podía mostrar. Eso es increíble. Y sigue siendo increíble, y yo lo recuerdo y me parece increíble todavía a estas alturas de la vida. Entonces, viendo a ese profesor, viendo lo que estaba viviendo, dije, yo estudio matemáticas, esto es lo mío. Me atrapó, me fascinó, me conquistó, me parecía elegante, emocionante, profundo, todo eso. Entonces las matemáticas son
esa actividad humana, para mí la más sofisticada que ha producido el conocimiento, que tuve la fortuna en la vida de poder estudiarlas, porque además es un privilegio estudiar lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona. Esas son las matemáticas, son parte fundamentalmente en mi vida. Y en ese mundo de las matemáticas, entonces voy a estudiar la carrera de matemáticas. Nosotros decimos la carrera de matemáticas, la estudié. Siempre me gustaba lo más abstracto de lo abstracto. Nunca pensé en la vida en usar matemáticas para aplicarlas a algo. Y me parece importantísimo que se apliquen. Pero cada uno escoge su rama dentro del mundo de las matemáticas. En las matemáticas, entonces yo escogí la lógica. Y dentro del mundo de la lógica hay varias alternativas. De la lógica vienen los computadores. De Turing, por ejemplo, que fue un lógico matemático que hizo las máquinas de Turing, que son la base de los computadores. Pero dentro de esa área yo escogí una que se llama la teoría de modelos, que es la capacidad que uno tiene en matemáticas y en lógica para comparar estructuras a través del lenguaje. Y en particular estudié y profundicé y hice mi tesis de doctorado sobre eso y escribí varios papers acerca de la teoría de modelos de la probabilidad. Entonces, en resumen, las matemáticas para mí es la fascinación, la expresión más hermosa del espíritu humano. Por supuesto, está al lado de la música, del arte, de muchas cosas, pero esa es a la que a mí particularmente me apasiona. Me demoré mucho en la respuesta. No, está muy bien. ¿Y serían las matemáticas una forma de comprender el mundo o serían constructos ideales que nada tienen que ver con el mundo? Son las dos cosas, ¿sí? Hay muchos elementos. Yo creo que está claro, pues estas son discusiones que ya llevan muchos años. Hablamos del platonismo y dice, bueno, las matemáticas están allá y nosotros las vamos a descubrir. Esa es una visión que en el fondo la mayoría de los matemáticos pensamos en esos términos. Hay unos elementos allá que nosotros vamos a descubrir y eso es fascinante. Al mismo tiempo, pues la relación de las matemáticas con la física, hace unos cientos de años, pues todo estaba integrado. Eso no estaba separado, matemáticas, física, filosofía, todo era la misma actividad humana. Pero sin duda, yo creo que esa frase, que es muy bonita, que en el fondo las matemáticas son el lenguaje del universo. Yo creo eso. Entonces, hay un universo allá que se expresa a través de las matemáticas, que las matemáticas sirven como lenguaje para expresar algunos de los hechos más profundos de la naturaleza humana, y eso le da mucha riqueza a las matemáticas. La matemática es la reina de las ciencias, por ejemplo. A mí me gusta decir esa expresión. Entonces, es una mezcla de construcciones que nosotros podemos hacer en nuestra mente, que nos pueden llevar a universos inimaginables, y al mismo tiempo la capacidad de leer el universo físico que tenemos enfrente de nosotros y encontrar la forma de comunicarse a través de las matemáticas y expresarlo, y le permite seguir avanzando en ese descubrimiento. A mí siempre me ha parecido fabuloso, nunca lo hice yo esa área, las matemáticas, pero matemáticos que están trabajando en lo más abstracto de lo abstracto, en su construcción propia, y después, yo no sé cuántos años después, descubren que en la física es la expresión, en el mundo físico es la expresión de cierto comportamiento de unas partículas. Eso es mágico, es extraordinario. Eso es lo que yo pienso, pues así muy intuitivamente. Bien, gracias. Y precisamente, pues a propósito de otras disciplinas, ¿cuál considerarías que es la relación, o cómo visualizas la relación entre la filosofía y la matemática? Bueno, y particularmente en el mundo de la lógica. El mundo de la lógica, dentro del mundo de las matemáticas, los matemáticos, hay unos matemáticos que dicen que la lógica no es matemática, que es filosofía. ¿Sí? O sea, la lógica es ese espacio que está más cerca de la filosofía, y muchos matemáticos que miran las matemáticas como matemáticas aplicadas, respondiendo a problemas del mundo, etcétera, dicen la lógica es filosofía. Porque, por ejemplo, a manera de ilustración dentro de todo esto, nosotros hablamos de las matemáticas que se pueden hacer o no con el axioma de escogencia. Ese es uno de esos axiomas básicos de la teoría de conjuntos, y eso tiene implicaciones en términos filosóficos, matemáticos, filosofía matemática, pero para los que hacen matemáticas aplicadas eso es irrelevante. Ellos están haciendo las matemáticas en un mundo que manejan, que trabajan. Nosotros entramos al infinito y dentro del infinito nos movemos en diferentes categorías, y por eso para unos matemáticos dicen eso es pura filosofía. Yo creo que hay una
visión cercana de la lógica en los múltiples aspectos que tiene la lógica matemática con la filosofía. Yo particularmente llegaba hasta cierto punto, pues la filosofía del lenguaje, muchos de estos temas que hoy hacen parte del avance en la inteligencia artificial, preguntas que están suscitadas por la filosofía, que se encuentran en el mundo de la lógica, que se tramitan allá para dar respuestas. Entonces hay una mezcla interesante ahí, pero precisamente la lógica es la que está más cerca de la filosofía. Entonces están Bertrand Russell, Wittgenstein, todo ese círculo de Viena, Kurt Gödel, que es el lógico más extraordinario para mí de la historia después de Aristóteles, ¿sí? Entonces estamos muy cerca en ese mundo y a mí me parece muy bien y cada uno se mueve de un lado a otro, que haya preguntas, curiosidad, que discusiones, etcétera. Pues eso es parte de ese conocimiento y en esas interacciones se producen descubrimientos, se amplía el conocimiento, se descubren nuevos saberes. ¿Sería posible pensar una matemática sin lógica? Yo no creo. Yo no creo porque en el fondo toda matemática termina pasando por un teorema. Ahora, es una discusión muy grande ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial y se discute. Yo no he tenido tiempo, pues, para estar en todas estas discusiones. Yo quisiera tener físicamente el tiempo para estar pensando alrededor de estos temas, pero, pues, alcanzo a mirar así muy superficialmente, pues, por todo este trabajo que hago en lo que estoy haciendo en este momento en la vida. Pero la discusión, por ejemplo, si las máquinas van a reemplazar a las personas, la conciencia, y uno de los criterios es el día que una máquina pueda demostrar teoremas y que pueda plantearse nuevos y demostrarlos, ahí ya sí tenemos que preocuparnos, en el sentido de que esas máquinas van a hacer cosas que nosotros no podemos imaginar. Entonces, ahí estoy yo. Yo creo que hay unas miradas muy interesantes, unas discusiones muy interesantes alrededor de la capacidad de las matemáticas, pero la esencia sigue siendo demostrar los teoremas, que es una buena discusión, porque usted está demostrando un teorema con computadores. Son demostraciones que pueden tomar miles de horas de computadores trabajando en paralelo para llegar a una demostración. La pregunta es, ¿esa demostración vale? ¿Somos capaces de replicarla en el sentido de demostración que hemos hecho nosotros a través de un paper donde están todos los argumentos y lo pueden verificar otros calificadores de lo que estamos haciendo? Todas esas son discusiones buenísimas. Repito, yo no estoy en este momento al tanto, pues, de todas las discusiones que se están dando, pero yo creo que esas son unas buenas polémicas. Estamos hablando de filosofía, estamos hablando de... ¿Es eso una demostración? ¿Lo hizo un computador? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hago yo para saber que está bien demostrado? Esa es una muy buena discusión. Yo a estas alturas no estoy preparado para responder con todo el rigor, pero cuando esté grande y me retire de todas estas cosas, seguro que voy a mirar esas cosas, voy a leer, voy a estudiar biología, que es uno de los temas que a mí me interesa. En fin, eso es. Okay, ¿no extrañas hacer matemática? Pues no, pero en el fondo, yo siempre digo que en el fondo mi pensamiento está estructurado alrededor de organizar los temas, resolver problemas en otra dimensión, problemas públicos. Yo contaba, pues yo he tenido la oportunidad de ser alcalde, de ser gobernador y en principio pues lejos de las matemáticas en el sentido formal, pero yo siempre tengo esta visión en mi mente, vamos a resolver unos problemas. Y la actitud para resolver esos problemas es la mía, es la del matemático. ¿Cuál es el problema? Entienda bien ese problema, que es parte de lo que muchas veces no se hace. Suena muy tonto lo que estoy diciendo. Dice, pues claro, entienda el problema, pero si ustedes miran el funcionamiento del día a día, en la mayoría de las actividades humanas, no se entienden los problemas, hay muchas confusiones. Entonces, por ejemplo, siendo alcalde, pues encuentro problemas y a mí me parece fascinante, desde la perspectiva del gobernante, tratar problemas, incorporar personas con visiones desde diferentes áreas del conocimiento, ponerlas a trabajar en la solución de un problema, hacerle seguimiento, eso me parece fascinante. Esa es una actividad matemática, en el sentido de la estructura de mi mente, de mi trabajo. Entonces, nunca dejo de ser ni profesor ni matemático, de eso estoy seguro, ¿sí? Entonces lo disfruto, por eso disfruto. Yo no es que dejé todo esto que me gustaba tanto. Mi actitud, mi relación con el mundo es esa.
Y precisamente hablando de relación con el mundo, ¿todo es matematizable? Es decir, ¿todos los fenómenos que observamos son matematizables? Yo no estoy seguro, no estoy seguro. Muchos sí, de eso sí estoy seguro. Y muchas de las actividades, que es parte de las polémicas de la filosofía, por ejemplo, en muchas de las actividades humanas, ha habido una mirada donde se pretende incorporar las matemáticas para ponerle el rigor. Esa es una buena discusión en la economía, en diferentes áreas del conocimiento, donde como las matemáticas tienen ese estatus asociado con la verdad, con el rigor, con la precisión. Esto es matemático, significa esto es cierto. Si usted lo dice es cierto, porque en matemáticas se termina algo, es cuando terminamos una demostración y decimos, acabamos de demostrar una verdad. Entonces, el mundo, en muchas áreas del conocimiento, se pretende tener certezas para validar los argumentos. Y en muchos casos, pues una forma de buscar esas certezas es matematizar ese conocimiento para darle el rigor de las matemáticas. Yo creo que hay unas cosas que caben dentro de ese mundo de las matemáticas, otras no, y en otras se puede discutir. Yo en eso soy de mente amplia. No pretendo que todo sea matematizable, no me parece válido, no me parece que tenga que ser así, pero entiendo la naturaleza de la matematización de muchas áreas de la vida humana que le dan ese rigor. A mí hay veces que me da risa todas esas polémicas que se arman, y entonces hay gente que dice las matemáticas, voy a ponerle pues aquí un tinte político, las matemáticas son neoliberales, y no puede ser. Pues, ¿qué es esa discusión? Porque una persona que pueda tener una filosofía en el mundo económico neoliberal puede utilizar matemáticas para algo, ¿eso significa que las matemáticas son neoliberales? No, las matemáticas, donde estén, las de Platón, nunca se han preocupado por ser neoliberales o no. Nunca se preocupan por ninguna ideología de nada. Es una construcción humana extraordinaria. Bueno, la siguiente pregunta en realidad son dos en una. No sabía que iba a estar hablando de todas estas cosas aquí en el TEC, que no hay carrera de matemáticas. Que yo les he dicho acá en el TEC, siendo esta universidad como la quiero, como pues, el valor que tiene el TEC, lo he dicho en muchas instancias. Le dije, ¿cómo es posible que aquí no haya matemáticas? Pero bueno, sigamos hablando de matemáticas, Rodrigo. Yo en algún momento también estuve muy próximo a entrar a matemáticas, pero bueno, es otra historia. Dos preguntas en una. Considerando que pues, la finalidad de este espacio es la de divulgar la ciencia, facilitar el conocimiento complejo y los conceptos que son pues, igualmente complejos, abstractos, desmenuzarlos para hacerlos pues, mucho más accesibles para quienes nos ven o escuchan. Entonces, las siguientes dos preguntas son, por una parte, en términos sencillos, llanos, ¿cómo entender el teorema de Gödel? Y dos, ¿qué significa el teorema de Gödel para Sergio Fajardo? No. Voy a rehusar responder esa pregunta, pero voy a rehusar por la siguiente razón. Amablemente, por supuesto, como estamos conversando acá. Y les voy a contar unas anécdotas. Yo estuve un semestre en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, New Jersey, en Estados Unidos. Mi director de tesis fue invitado a pasar un año como visitante en ese instituto. Ese instituto, para quienes no saben, era el instituto donde estaba Einstein, Gödel, Oppenheimer. Parte de la película Oppenheimer, si ustedes han visto, que vale la pena verla, ocurre allá en ese instituto. Muestran algunas escenas, por ejemplo, cuando Oppenheimer habla con Einstein en el Instituto de Estudios Avanzados. Einstein y Gödel eran íntimos amigos. Y yo fui allá a hacer, con mi profesor que me llevó, me dio una beca, véngase conmigo a estudiar, a trabajar, y trabajé allá y terminé de escribir mi tesis de doctorado precisamente allá. Entonces yo sentí una emoción muy grande cuando entraba al espacio donde yo decía, aquí estuvo Gödel, aquí estuvo Einstein, y tantas personas extraordinarias, John von Neumann, que es otra figura tremenda del mundo de las matemáticas, de la ciencia, del conocimiento. Y allá había un profesor que estaba trabajando en las memorias de Einstein.
y allá tenían todo el archivo personal de Einstein, quiero decir de Gödel. Entonces tenían todo el archivo personal de Gödel. Y yo me hice amigo de él. Y entonces, para que les dé envidia, a quien les puede dar envidia esto, yo me senté y él me mostraba a mí los cuadernos de Gödel, escritos con su propia mano. Entonces yo vi sus teoremas, vi, por ejemplo, lo que le escribía, algunos de ustedes sabrán de lo que les estoy hablando, si no, no se preocupen, Cohen, que probó la independencia de la hipótesis del continuo, que es una construcción arriba del teorema, de los teoremas de Gödel, ¿sí? Yo veía la carta que le escribió Cohen a Gödel y la forma como Gödel le respondía. Todo eso lo vi yo. Ahora, yo no podía tocar, yo no podía tomar una foto, nada. O sea, eso se fue conmigo en la vida. Y eso fue una experiencia para mí maravillosa, ¿cierto? Otra cosa que quería notar es lo siguiente. Una de las razones para entrar a la política era poder entender que está en manos de políticos definir las políticas de ciencia de nuestra sociedad. Y yo siempre me quejé de cómo en el mundo de la política en Colombia, y yo creo que en muchos más lugares, de pronto por acá muy cerca, la ciencia no era reconocida, no se le daba un valor. Y cuando hablo de ciencia, estoy hablando de ciencias básicas, ciencias sociales y ciencias en general, no es solamente pues de matemáticas, ¿sí? Pero en términos de política no se le asignaba el valor que yo considero que es necesario que le asignemos a la ciencia, así seamos latinoamericanos, quitémonos ese cuento de que la ciencia la hacen en los Estados Unidos, en otras partes donde tienen la capacidad, y una de las razones para entrar a la política es nosotros tenemos que apostarle a la ciencia y pasar a las políticas públicas. Entonces, esa es una de las razones, repito, por las cuales yo entré a la política. No solamente la ciencia, la educación, sino tenemos que influir. Por ejemplo, para mí dolorosamente hoy en Colombia, en mi país, la ciencia tiene el presupuesto más bajo en los últimos 30 años. Sigo tantos años luchando, tantos años explicando, tantos años luchando, porque nosotros latinoamericanos tenemos la inteligencia, tenemos la capacidad. México tiene mayor institucionalidad de ciencias, que siento que se ha deteriorado en los últimos años y es lamentable. Independientemente de la posición política de las personas, nosotros tenemos que seguir insistiendo que la ciencia no se tiene que deteriorar. Por ejemplo, en Argentina, en estos momentos, la financiación de la ciencia. La Argentina, en medio de toda la cantidad de cosas que pasan en Argentina, siempre tuvo una buena presencia científica, deteriorándose todo eso. Es muy costoso construir esa capacidad científica y es muy fácil destruirla en muy poco tiempo. Entonces, esa razón es fundamental para mí, para haber entrado a la política. Y la he luchado, y la sigo luchando, pero pasamos tiempos áridos para el mundo desde la política, entender que la ciencia es importante para nosotros como conocimiento. El teorema de Gödel es la máxima expresión del teorema. Hay varios teoremas de Gödel, pero este teorema es muy especial, y ¿esto es cierto? Sí, solamente sí, es demostrable. Eso es tremendo. Ahora, eso depende del sistema axiomático en el cual estemos trabajando. Y hay el teorema de Gödel que nos dice algo que es difícil de explicar, pero todo sistema axiomático en el cual se pueda desarrollar la aritmética, va a haber, y ahí aparece el teorema, ese es el teorema de completitud del que acabo de señalar, aparece el teorema de incompletitud que dice, va a haber ciertas cosas que se quedan por fuera con ciertos sistemas. Eso es tremendo como teorema. Esto, pues, como digo, yo lo dije al comienzo, para mí, después de Aristóteles, nosotros vivimos con la lógica aristotélica hasta el siglo XIX, ¿sí? Sobre esa se ha evolucionado. Es Gödel el que nos lleva a estas dimensiones de la lógica. Entonces, es el teorema que nos dice la potencia de las matemáticas y lo que nos queda por fuera del mundo de las matemáticas en el sentido de las demostraciones. Es difícil de explicar, por eso es que no me gusta hablar mucho de eso, porque estoy hablándole a una audiencia y a mí me gusta explicar y me gusta explicar bien. Entonces es complejo de explicar, pero es emocionante y lo hizo ese señor. Y eso que les estoy diciendo es algo, pues, que
abrió todo el campo de la lógica, toda la lógica matemática, lo que fue la frustración, por ejemplo, para von Neumann. Hago un paréntesis, ya que estamos hablando de todas estas cosas que repito, que no me imaginé que iba a hablar. Hace muchos años no hablo de esto con nadie, así en estos términos. John von Neumann fue hay gente que dice que fue la persona más inteligente del siglo XX, incluyendo a Einstein, a Gödel, y trabajó en el Instituto de Estudios Avanzados, el que yo les mencionaba anteriormente, y fue clave en la construcción de la bomba atómica. Es la persona clave en la construcción de los computadores, de la inteligencia artificial. Todo eso realmente tiene sus raíces en el trabajo de von Neumann. Entonces, hay un libro que puedo recomendar, escrito por un escritor chileno que se llama Benjamin Labatut, un libro que se llama Maniac. Está en inglés todavía, yo creo que no lo han traducido en español. Y el otro tiene, discúlpeme que se me olvida el nombre, un verdor terrible, creo que es el libro, Benjamin Labatut, acerca de científicos, de sus personalidades, de sus descubrimientos. Un escritor chileno tiene unas muy buenas obras y en particular concentra una buena cantidad de tiempo con John von Neumann y habla de su relación y del mundo de Gödel y la frustración que sintió von Neumann al saber que Gödel había demostrado el teorema que él quería demostrar en matemáticas. Pero bueno, ya estoy entrando en unas anécdotas que yo no sé si se van a aburrir conmigo, pero yo les cuento pues así, de manera muy intuitiva, cosas que pasan por mi mente en estos últimos tiempos. Bien, hablando ya de ciencia, no específicamente de matemáticas, ¿a qué, quizá ya desde una perspectiva un tanto más de carácter político, para el establecimiento de políticas públicas, ¿a qué debería apostar los gobiernos? ¿A ciencia básica o a ciencia aplicada? A las dos. En eso, yo estudié lo más básico, abstracto del mundo. ¿Quiere decir que eso no se debe estudiar en México? ¿Porque es muy abstracto? No. La ciencia se nutre de personas que escogen caminos. Hay esa libertad de investigación que yo creo que es importante, pues uno puede mirar, asignar cierto tipo de recursos para unas áreas. Yo particularmente creo que hay un montón de temas asociados con ciencia aplicada que necesitamos para el desarrollo de la agricultura, para muchas cosas las necesitamos y hay que apoyarlas y financiarlas y hay que investigar a los científicos, hacer los experimentos, todo eso lo aporto, pero no digan, entonces no estudien matemáticas ni lógica porque eso no es aplicado, no. Necesitamos que se den las dos formas de la ciencia, pues para ponerla en los términos que me estás planteando. Se necesitan las dos y que en las universidades haya gente que hace una cosa y otra cosa y que se genere esos espacios para construir el conocimiento. Eso es maravilloso, debe ser así. Pero ¿cómo podríamos hacerle entender al político o a la política que la ciencia básica es importante? Porque, y quizá también hablando ya en un caso de experiencia personal, cuando uno plantea ciencia básica, pues generalmente la respuesta es, ¿y eso para qué? Yo necesito resultados, necesito que lo que se investigue pues tenga repercusiones inmediatas y pues particularmente en términos económicos. Pues mira, yo creo que hay que educar a los políticos y hay muchos que son pues, inteligentes y que entienden las cosas y que pueden entender la naturaleza del espíritu científico en general y la importancia de las ciencias básicas asociada con las ciencias aplicadas y las interacciones permanentes que existen y la forma de conversar en personas de diferentes grupos. Cuando se sientan a conversar, de ahí surgen nuevas preguntas, nuevos caminos. Eso sigue siendo sagrado, privilegiado de la sociedad. Necesitamos esas personas que lo hagan. Yo particularmente estoy pensando todo el tiempo hoy en problemas aplicados y considero que es muy importante que avancemos con nuestros científicos en esos problemas aplicados, pero muchos de esos temas están asociados a las ciencias básicas y hay algo que no tiene pierde. Libere el espíritu, libere esos espíritus científicos que por lo general, como la historia de la humanidad nos ha mostrado, siempre producen caminos extraordinarios. Yo creo en eso, yo tengo una fe permanente en eso. Hay casos, ejemplos que se pueden discutir, cosas de ese estilo. Se pueden asignar unos recursos, pues de pronto en la asignación de recursos, pues habrá más recursos para unos problemas aplicados que, repito, yo particularmente he estado trabajando como político.
pero la ciencia básica no la olviden, no la olviden. Ahora hay que ser riguroso, hay que ser exigente en las cosas, pero la inteligencia artificial no se estaría haciendo si no viene de la ciencia básica, si no viene de la lógica matemática, si no viene de Turing. Todo lo que pasó con ellos, muchas de estas cosas no existirían. De John von Neumann allá en el Instituto de Estudios Avanzados y con la interacción con Gödel y otra gente. Necesitamos eso. Ahora, hay gente que dice, pues dejemos que lo hagan eso donde tienen plata y que tienen esa... No, ¿por qué? ¿Cuántos mexicanos no se van a estudiar a otras partes y pueden aportar y nosotros lo podemos hacer? Yo creo que eso que hay que seguirlo insistiendo, reiterando, y yo donde esté siempre lo estaré reiterando. Hoy no resuelvo problemas de ciencia básica yo, pero siempre estaría apostando, resuelvan. A los estudiantes, a los jóvenes, a las jóvenes, hay que incorporar a las mujeres más de una manera más juiciosa al mundo de la ciencia. Nunca estaré yo en contra de la ciencia y nunca me van a oír a mí decir que no se necesitan los recursos, se necesitan. Dele la libertad al conocimiento, que es fundamental para este mundo. Bien, y casi ya para finalizar, retomando la cuestión de las matemáticas, ¿por qué son importantes las matemáticas para el ser humano y cómo podríamos mejorar su enseñanza? Bueno, ya he dicho la importancia para el ser humano, ya he hablado mucho de eso todo el rato. Ahí ya está dicho en múltiples respuestas en diferentes ángulos. El tema de la enseñanza. Esa es una buena discusión, porque hoy está en cuestión no solamente la enseñanza de las matemáticas, sino en general la enseñanza. ¿Qué pasa por la escuela? Y hay una preocupación permanente en hacer atractivo lo que se está enseñando para los chicos, las chicas, si estoy hablando pues desde la escuela, ¿sí? ¿Cómo hacerlo atractivo? Entonces hay gente que dice, una demostración del teorema de Pitágoras pues no es atractivo sino para unos pocos. Lo que yo contaba al comienzo, cuando yo estaba en la escuela, a la mayoría de mis amigos le parecía el horror de los horrores tener que demostrar el teorema de Pitágoras. A mí me parecía fascinante, hermoso. Veía a ese profesor en el tablero con la tiza, porque en esa época era de tiza y tablero. Decía, esto es una belleza. Yo sentía una emoción profunda. Entonces, yo creo... yo no me meto a decir cómo se deben enseñar. Yo tengo una forma de enseñar. A mí me gustan las demostraciones. Ahora se puede hacer bien hecho el proceso de demostraciones. Lo que pasa es que necesitamos profesores, profesoras que entiendan bien la naturaleza de las matemáticas, su profundidad, y pueden acomodarse a diferentes contextos con estudiantes en diferentes formas. Pero pues se está haciendo un esfuerzo deliberado a tratar de mostrar temas que tengan que ver con la vida cotidiana de las personas, eso es lo que se pide, y mostrar que las matemáticas son relevantes para esa vida cotidiana. Yo no soy precisamente la persona más indicada para decir eso, porque yo les dije, a mí me parece extraordinario, yo nunca me preocupé por ninguna aplicación de nada en la vida, porque me parecía lo más hermoso de la existencia. Entonces no era que yo recibí un problema y que estaba viendo el problema enfrente y quería resolverlo, entonces mire las matemáticas que le sirven. Pero yo creo que eso se puede hacer y tener buenos maestros, buenas maestras, bien formadas en matemáticas, que entiendan en profundidad las matemáticas y van a tener la capacidad de incorporar elementos de la vida diaria en explicación para convocar a estudiantes y hacerlas atractivas. Hay gente que lo sabe. Ahora se pueden compartir experiencias. En este mundo digital nos permite, antes era un libro que estaba escrito todo y de ahí el libro no se salía. Ahora hay múltiples experiencias, se pueden tener plataformas. Usted descubrió esto, yo sé explicar cómo funcionan ciertas cosas de la vida diaria, pues mire otros maestros, maestras haciéndolas. Yo en eso soy abierto. Yo no soy de los que dice, tiene que ser así. No, a mí me gustaba que haya demostraciones. A otro no le gusta, hágala pues de la manera como usted quiera. Hágala con rigor. Eso sí, no vuelva una caricatura, lo que tiene un rigor. Pero yo siempre en ese sentido he sido abierto. Ojalá que el problema que estuviéramos discutiendo es que a este le gusta enseñar de esta manera y a este le gusta de esta otra manera, ¿sí? Ojalá que ese fuera el problema. ¿Sí? El problema es que no tenemos ni idea de matemáticas, muchos no tienen ni la más mínima idea, entonces estamos discutiendo sobre el conjunto vacío porque muy pocos estamos hablando de cosas concretas. Entonces, es un ejemplo. Me está haciendo hablar de unas cosas que hace muchos años no hablo, pero voy a recordar esto. Yo me acuerdo que en Colombia, cuando estaba en el Consejo Nacional de Ciencias Básicas, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, había una discusión muy grande acerca de patentes. Entonces ahí llegaban los abogados a las discusiones
Y eran unas discusiones de horas y horas, y yo les decía, hombre, nosotros nos demoramos todas estas horas hablando de patentes y no nos hemos preocupado dónde están las personas que van a tener las patentes. Entonces, ojalá que el problema fuera jurídico. Es que tenemos tantos descubrimientos que hay unas peleas por las patentes. Bueno, esto es una caricatura lo que estoy diciendo. Pero decía, ojalá pues que nos estemos peleando porque hay tantas patentes y uno reclama que tiene una intersección el uno con el otro. Le dije, ojalá que ese fuera el problema. Pero necesitamos la ciencia, los científicos, las científicas que están produciendo conocimiento para que tengamos muchas patentes. Eso pasa muchas veces con las matemáticas. Así va a salir, pero bueno, estudiemos bastante matemáticas, prepárense, hay la escuela que le gusta esto y hay la escuela que le gusta aquello. Perfecto, discutan, hagan, ensayemos, tratemos diferentes modelos. Nunca se va a perder, nunca. Y se hagan esas discusiones. Esa es mi actitud, por lo general, en muchas de estas cosas. La mía es otra, pero yo no tengo que imponerle la mía a nadie, sino ensaye. Pero eso sí, garantice que cuando usted enseña, a quien le está enseñando, lo transforma. Es capaz de llevarle por un lado, por el otro, la dimensión de las matemáticas, mostrarle la capacidad que tienen las matemáticas de relacionarse con el mundo, la belleza de las matemáticas. Hágalo, escoja su camino. Yo tengo el mío, pero eso no es problema. Muy bien, y para cerrar por último, pues ¿cómo ha sido el hablar o el retomar estas temáticas sobre matemáticas, sobre ciencia? Pues hace rato que no ni pensaba ni hablaba de esto. Y yo pensé que venía a hablar aquí de otras cosas, estando acá en el TEC. Pero bueno, pues me gusta, pueden ver en la forma como estamos conversando. Ustedes pueden ver, yo no sé si ven en la imagen, pues en el video, pero esto a mí me parece apasionante y me sigue apasionante y sigo con esa misma ilusión de toda la vida. Me recuerdo como jovencito cuando decidí estudiar matemáticas porque veía las demostraciones de teoría de conjuntos y de lógica, y esto es lo que yo voy a hacer en la vida. Entonces, atrévanse, es lo que yo le digo, atrévanse a pensar, a saber, a crear, a construir, atrévanse. Y uno encuentra caminos y no se enreden en discusiones muy apretadas, que muchas veces digo, bueno, pero esta discusión, ¿qué va a salir? Ensayemos varias alternativas, me parece apasionante. Yo no sé quién va a escuchar esta conversación, pero a quien la escuche, pues gracias por escuchar y gracias por hacerme estas preguntas que me despertó el espíritu. Qué bien. Pues con esto finalizamos nuestra conversación. Muchísimas gracias por concedernos este tiempo y pues compartir esta noción sobre las matemáticas, sobre la ciencia. Ok, Rodrigo, muchas gracias. Va a ver qué libro tiene acá. Y pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Nos encontramos en una próxima. Agradecemos también a Alfonso Montiel, que nos ha apoyado en cabina. Y pues como siempre, cerramos con nuestra frase: atrévanse a saber. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su generosa atención y nos encontramos en nuestra próxima emisión de su podcast Atrévete a saber. ¿Y tú, te atreves?